Acuerdo 96, que establece la organización y funcionamiento de las escuelas primarias. El presente es un texto extenso, del cual señalamos únicamente aquello que hemos considerado indispensable de compartir. Es por ello que notará usted que no se mencionan la totalidad de los artículos. Se han omitido algunos pocos que se han considerado redundantes. De cualquier forma, invitamos a todos, como siempre, a dar una lectura directa al documento para fortalecer su estudio. Bien, el presente Acuerdo 96 fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el martes 7 de diciembre de 1982. Capítulo 1. Disposiciones generales. El artículo 3 de este Acuerdo 96 nos dice: corresponde a las escuelas de educación primaria 1. Propiciar que se cumplan los objetivos de la educación primaria, con absoluto apego a lo establecido en el artículo 3 constitucional y a los demás principios contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Federal de Educación. 2. Promover el desarrollo integral del educando, su adaptación al ambiente familiar, escolar y social, y el fortalecimiento de actitudes y hábitos tendientes a la conservación y mejoramiento de su salud física y mental, así como a la ampliación de su cultura. 3. Proporcionar al educando las bases para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes cívico-sociales. 4. Aplicar el plan y los programas de estudio establecidos por la Secretaría de Educación Pública. Y 5. Desarrollar los contenidos educativos de modo que los conocimientos, las habilidades, los hábitos y las aptitudes que se adquieran sean aplicables en la vida ulterior del educando. Artículo 5. Los libros de texto gratuitos elaborados y editados por la Secretaría de Educación Pública serán de uso obligatorio sin perjuicio de la utilización de textos auxiliares aprobados por la misma dependencia. Los libros proporcionados por la Secretaría de Educación Pública o cualquier otro organismo público se entregarán sin costo alguno a los alumnos. Artículo 6. Las escuelas de nueva creación llevarán el nombre que designen o elijan las autoridades correspondientes, de una terna propuesta por el director del plantel, en la que no podrán figurar nombres de personas que aún vivan. Capítulo 2. Clasificación de las escuelas primarias. Artículo 8. Las escuelas primarias se clasifican por su ubicación. Urbanas, escuelas que se localizan en núcleos de población mayores de 2.500 habitantes. Rurales, escuelas que se localizan en núcleos de población menores de 2.500 habitantes. Se clasifican también por su organización. Las hay de organización completa, que son escuelas que imparten los 6 grados de educación primaria y tienen un maestro por cada grado. De organización incompleta, escuelas que, independientemente del número de grupos y maestros con que cuentan, no imparten el ciclo completo de educación primaria. Unitarias, escuelas que cuentan con un solo maestro, independientemente del número de grados o grupos que atiendan. Rurales unitarias completas, escuelas en las que 1 o 2 maestros atienden a los 6 grados de educación primaria. También se clasifican por la permanencia de los alumnos en el plantel. Las hay internas, escuelas cuyos alumnos residen en el plantel y reciben alimentación completa dentro del mismo. Medio internas, escuelas en las que los alumnos permanecen en el plantel, además de las horas de clase, el tiempo necesario para que se le proporcione 1 o 2 alimentos. Y externas, escuelas cuyos alumnos permanecen en el plantel únicamente durante las horas de clase.
También se clasifican por el alumnado al que presten sus servicios. Comunes, escuelas dedicadas a la atención de alumnos típicos. Especiales, escuelas dedicadas a la atención de alumnos atípicos. Así lo señala el documento. Bilingües o biculturales, escuelas que imparten educación a los diferentes núcleos étnicos que existen en el país. También se clasifican por el sexo de los alumnos las escuelas particulares con autorización y pueden ser unisexuales, escuelas que atienden a alumnos de un solo sexo, y mixtas, escuelas que atienden simultáneamente a alumnos de ambos sexos. Aquí hay que señalar que las escuelas oficiales siempre son mixtas. También se clasifican por su dependencia económica. Federales, escuelas cuyo sostenimiento, control técnico y administrativo están a cargo de la Secretaría de Educación Pública. Federalizadas, escuelas cuyo control técnico y administrativo y sostenimiento se rigen por convenios suscritos entre la Secretaría de Educación Pública y las entidades federativas. Coordinadas, escuelas cuyo control técnico y administrativo está a cargo de la Secretaría de Educación Pública y son sostenidas por las entidades federativas. Escuelas artículo 123. Escuelas cuyo control técnico y administrativo está a cargo de la Secretaría de Educación Pública y su sostenimiento corresponde a las empresas públicas y privadas en cumplimiento de la fracción 12 del artículo 123 constitucional. Y también por cooperación clave C, escuelas en las que el control técnico y administrativo está a cargo de la Secretaría de Educación Pública y su administración y sostenimiento corresponden a personas físicas o morales de carácter privado. Por último, se clasifican por su turno de trabajo. Matutinas, escuelas cuya función docente es realizada de las 8 a las 12:30 horas. Vespertinas, escuelas en que la función docente se realiza de las 2 de la tarde a las 6:30 de la tarde. Y nocturnas, escuelas cuya función docente se realiza de las 19 a las 21 horas. Las escuelas primarias, señala el artículo 9, pueden ser militarizadas cuando cuenten con autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional para impartir instrucción militar. Capítulo 3. Desconcentración. Artículo 11. La educación primaria y primaria bilingüe bicultural que se imparta en los planteles dependientes de la Secretaría de Educación Pública, ubicados en las entidades federativas, será organizada, operada, desarrollada y supervisada por la Delegación General de la Secretaría de Educación Pública correspondiente, conforme a las disposiciones del reglamento interior de la propia Secretaría, a lo establecido por el presente ordenamiento y a las normas que emitan las Direcciones Generales de Educación Primaria y de Educación Indígena. Capítulo 4. Directores. Artículo 14. El director del plantel es aquella persona designada o autorizada, en su caso, por la Secretaría de Educación Pública como la primera autoridad responsable del correcto funcionamiento, organización, operación y administración de la escuela y sus anexos. En sus ausencias temporales, el director será suplido por el profesor de mayor antigüedad en la escuela y que atienda el grado más alto. En caso de que la falta exceda de una semana, lo suplirá la persona designada por la dirección o delegación general correspondiente. Esto lo señala el artículo 15. Artículo 16. Corresponde al director de la escuela encauzar el funcionamiento general del plantel a su cargo, definiendo las metas, estrategias y política de operación, dentro del marco legal, pedagógico, técnico y administrativo que le señalen las disposiciones normativas vigentes.
Organizar, dirigir, coordinar, supervisar y evaluar las actividades de administración, pedagógicas, cívicas, culturales, deportivas, sociales y de recreación del plantel. Acatar, difundir y hacer cumplir en el plantel las disposiciones e instrucciones de la Secretaría de Educación Pública emitidas a través de las autoridades competentes. Representar técnica y administrativamente a la escuela. Estudiar y resolver los problemas pedagógicos y administrativos que se presenten en la escuela, así como plantear ante las autoridades correspondientes aquellos que no sean de su competencia. Suscribir la documentación oficial del plantel, evitar que sea objeto de usos ilegales, preservarla de todo tipo de riesgos y mantenerla actualizada. Elaborar el plan de trabajo anual de la escuela y presentarlo al inspector escolar y demás autoridades competentes dentro del primer mes de labores. Revisar y aprobar, en su caso, el plan de trabajo anual que, para desarrollar el programa de educación primaria vigente, elabore el personal docente. Dictar las medidas necesarias para que la labor del personal docente se desarrolle ininterrumpidamente, de conformidad con el calendario escolar y los planes de trabajo autorizados. Proporcionar la información que, a través de sus autoridades competentes, le requiera la Secretaría de Educación Pública en el tiempo que ésta señale. Tramitar ante las autoridades competentes el permiso necesario para la celebración de actividades didácticas, culturales o recreativas que se realicen fuera del plantel. Autorizar la celebración de eventos y espectáculos públicos relacionados con las actividades propias del plantel, previo permiso de la dirección o delegación general correspondiente. Los actos a que se refiere esta fracción no deberán causar una carga económica al alumno. Organizar y coordinar el desarrollo de las actividades de inscripción, reinscripción, registro, acreditación y certificación de estudios. Dictar las medidas necesarias para realizar la atención de los grupos que eventualmente queden sin maestro. Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes del activo fijo del plantel y notificar a las autoridades correspondientes las modificaciones que sufra el mismo. Cuidar de la conservación del edificio escolar y sus anexos, vigilando que los mismos reúnan las condiciones necesarias de seguridad, funcionalidad e higiene. Informar a las autoridades competentes acerca de las necesidades del plantel en materia de capacitación del material docente, ampliación del inmueble, equipos y materiales didácticos. Supervisar la adquisición y distribución del material didáctico y el correcto uso de equipos y demás instalaciones materiales. Convocar a la integración, en su caso, del Consejo Técnico Consultivo de la escuela dentro de los primeros 15 días del inicio del año escolar. Formar parte del Consejo Técnico Consultivo de la zona, participar en sus deliberaciones y dar cumplimiento a los acuerdos y recomendaciones que en éste se adopten. Aplicar las medidas disciplinarias a las que hace referencia este ordenamiento. Llevar un registro de entrada y salida del personal, así como uno en que se anoten recomendaciones del inspector escolar y otras autoridades competentes. Supervisar el cumplimiento de la obligación de rendir honores a la bandera nacional los días lunes de cada semana, en los términos de las disposiciones legales aplicables. Radicar en la comunidad donde preste sus servicios y abstenerse de abandonar sus labores dentro del plantel, así como de disponer del personal o edificio y equipo escolar para atender ocupaciones particulares. Capítulo 5. Personal docente. Artículo 17. Para los efectos de este acuerdo se entiende por personal docente al que, cumpliendo con los requisitos que determina la Secretaría de Educación Pública, desempeñe funciones pedagógicas en el plantel. Artículo 18. Corresponde al personal docente.
Responsabilizarse y auxiliar a los alumnos en el desarrollo de su formación integral. Elaborar y presentar al director de la escuela el plan anual de trabajo para el desarrollo de las actividades educativas que le correspondan conforme al programa de educación primaria vigente. Adecuar las tareas educativas a las aptitudes, necesidades e intereses del alumno, al tiempo previsto para el desarrollo del contenido programático y a las circunstancias del medio en que se realice el proceso de enseñanza. Desempeñar con eficiencia las labores para las que fuera designado temporal o definitivamente y cumplir las comisiones especiales que le asigne la dirección del plantel. Participar en las reuniones del Consejo Técnico Consultivo. Concurrir a las reuniones que convoque el director para tratar asuntos del servicio e implementar los acuerdos derivados de las mismas. Organizar las actividades educativas diarias, disponiendo de los recursos materiales en forma adecuada, con objeto de lograr mayor eficiencia en la labor docente y mejor calidad en la enseñanza. Concurrir a los cursos de capacitación pedagógica, juntas de estudio y reuniones de carácter profesional. Elaborar y entregar al director la documentación de control escolar en los plazos estipulados para tal efecto. Cuidar de la disciplina de los educandos en el interior de los salones y en los lugares de recreo, así como durante los trabajos o ceremonias que se efectúen dentro o fuera del plantel. Vigilar la regular y puntual asistencia de los alumnos y reportar sus ausencias a las autoridades superiores. Inculcar a los alumnos hábitos de disciplina e higiene ejemplificados en su conducta personal. Organizar la ceremonia de honores a la bandera los días lunes de cada semana de conformidad con lo establecido en las disposiciones legales aplicables. Mantener sus salones de clase en buenas condiciones de orden e higiene y contribuir a que todo el edificio escolar y sus anexos ostenten iguales características. Cuidar la correcta utilización, funcionamiento y conservación de los anexos escolares que le asigna el director para el desarrollo de las funciones a su cargo. Asistir puntualmente a la escuela de acuerdo con los horarios vigentes, absteniéndose de abandonar sus labores durante el tiempo señalado. Conservar dentro del plantel la documentación oficial del grupo a su cargo. Abstenerse de dar clases particulares mediante remuneración dentro del plantel en el que preste sus servicios, tanto en periodo escolar ordinario como de vacaciones. El personal docente que preste sus servicios en escuelas bilingües y biculturales deberá dominar el idioma español y la lengua nativa del lugar. Capítulo 6. Consejo Técnico Consultivo. Artículo 21. En las escuelas que cuenten con un mínimo de 5 maestros, se integrará un consejo técnico como órgano de carácter consultivo de la dirección del plantel. En el caso de escuelas unitarias o de escuelas que cuenten con un máximo de 4 maestros, el supervisor de zona será el responsable de organizar sectorialmente el consejo técnico consultivo, de acuerdo al número y características de las escuelas ubicadas en su zona. Artículo 24. El Consejo Técnico Consultivo sesionará por lo menos una vez al mes. Artículo 25. Corresponde al Consejo Técnico Consultivo analizar y recomendar respecto de los siguientes asuntos: planes y programas de estudio, métodos de enseñanza, evaluación de los programas tendientes a la superación del servicio educativo, capacitación del personal docente, adquisición, elaboración y uso de auxiliares didácticos y las demás cuestiones de carácter educativo. Capítulo 7. Personal administrativo. Artículo 29. El personal administrativo estará integrado por los empleados que atiendan los servicios ordinarios de oficina y por los que desempeñen las actividades de mantenimiento, aseo y vigilancia. Artículo 30. Corresponde al personal administrativo de oficina. 1. Cumplir las instrucciones del director o de la persona que éste designe.
2. Permanecer en el lugar de trabajo el tiempo señalado para el desarrollo de sus labores. 3. Desempeñar diligentemente las tareas que correspondan a su función. 4. Cumplir las comisiones que en relación con el servicio se le recomienden. 5. Cuidar y conservar en el mejor estado el material y los útiles o instrumentos que tenga a su cargo. Y 6. Sugerir a los superiores inmediatos todas las medidas que estimen necesarias para mejorar los servicios de oficina. Artículo 31. Corresponde al personal administrativo encargado del mantenimiento y aseo del plantel. 1. Desempeñar las labores oficiales ordinarias o extraordinarias que le asigne el director de la escuela conforme a su nombramiento y horario. 2. Participar en el cuidado y vigilancia de los alumnos y del patrimonio escolar e informar a las autoridades del plantel de actos que pongan en peligro la integridad física y moral de los educandos o que atenten contra la conservación del edificio e instalaciones. 3. Evitar que se disponga de los bienes o servicios encomendados a su custodia sin la orden correspondiente del director del plantel. Y 4. Desempeñar las guardias que las necesidades del servicio requieran. Artículo 32. Corresponde al personal administrativo encargado de la vigilancia del plantel programar semanalmente el servicio de veladores y designar las guardias de servicio para días festivos y periodos de vacaciones, previa anuencia del director. Vigilar el edificio escolar y hacerse cargo de las llaves de las diferentes dependencias del local. Rendir al director un informe diario de su actuación y novedades ocurridas durante el servicio, y ocupar como habitación únicamente el local que le esté destinado para estos efectos dentro del plantel. Capítulo 8. Alumnado. Artículo 33. Se consideran alumnos de una escuela primaria los solicitantes que, habiendo cumplido con todos los requisitos para ingresar al plantel, hayan quedado registrados en alguno de los grupos de este. Artículo 34. Son requisitos para la admisión de alumnos. 1. Haber cumplido 6 años de edad y tener menos de 15 para el ingreso en escuelas matutinas y vespertinas. Los de 15 años o más deberán inscribirse en escuelas nocturnas. 2. Ser presentados al plantel por quien ejerza la patria potestad o tutela en caso de menores de edad, y presentar los siguientes documentos: acta de nacimiento para alumnos de primer grado y, en su caso, de sexto grado, boleta de calificaciones de estudios aprobados correspondientes al grado inmediato inferior al que pretendan inscribirse, y boleta del grado correspondiente en el caso de alumnos no promovidos. Artículo 35. Corresponde a los alumnos asistir puntualmente a clases y participar en todas las actividades de carácter educativo y cultural que se desarrollen en el plantel. Justificar ante el profesor, a través del padre o tutor respectivo, los retardos o inasistencias en que incurran. Cumplir con las labores escolares que les sean encomendadas por el maestro. Guardar la consideración debida a los maestros y demás personal que labora en la escuela, así como a sus compañeros. Cuidar que el edificio y mobiliario escolar conserve sus características de orden, funcionalidad e higiene. Ser admitidos sin el cobro de cuotas de inscripción u otros conceptos. Recibir trato respetuoso de parte de las autoridades, maestros y demás personal que labora en el plantel, así como de sus condiscípulos. Obtener la orientación necesaria para resolver sus problemas académicos y gozar de 30 minutos de descanso dentro del tiempo de labores, en caso de ser alumnos de escuelas matutinas o vespertinas. Capítulo 9. Disciplina. Artículo 36. Es responsabilidad directa del personal docente y los alumnos el mantenimiento del orden en el plantel y en cada uno de los grupos escolares. Artículo 37. Con objeto de establecer un orden disciplinario dentro del plantel, el director adoptará las siguientes medidas.
1. Evitar en lo posible cambios de maestros durante el ejercicio lectivo. 2. Impulsar la participación activa de los alumnos en los aspectos funcionales del plantel. 3. Vigilar la regular y puntual asistencia del personal a sus labores. Comunicar por escrito sus inasistencias justificadas o no a las autoridades competentes. 4. Establecer las medidas pertinentes para mantener el respeto mutuo y buena conducta entre el personal de la escuela y los alumnos. 5. Mantener en constante actividad y bajo vigilancia a los grupos escolares. Y 6. Procurar que el alumno tenga, desde el principio de año, los útiles básicos de estudio y trabajo. Artículo 38. Las faltas de los alumnos a las normas de conducta establecidas en este acuerdo serán objeto de 1. Amonestación al alumno en privado por parte de los maestros o por la dirección del plantel, y 2. Comunicación por escrito a los padres o tutores del menor. Artículo 39. En el caso de infracciones cometidas por el personal que labora en el plantel, el director del mismo o el supervisor de zona dará aviso al superior jerárquico, a fin de que imponga las sanciones correspondientes de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 40. Queda prohibida la aplicación de medidas disciplinarias diferentes a las establecidas en el artículo 38, que nos mencionaba que solo se requiere de una amonestación al alumno en privado y de la comunicación por escrito a los padres. En caso de ser violada esta disposición, los padres o tutores, en su caso, o el propio afectado, podrán presentar su denuncia ante las autoridades competentes de la Secretaría de Educación Pública y ejercitar las demás acciones que correspondan conforme a las disposiciones jurídicas aplicables. Artículo 41. Previa anuencia de los padres y bajo la responsabilidad del director, los alumnos que presenten problemas graves de disciplina serán motivo de un estudio por parte del director de la escuela, auxiliado por el personal especializado de otras dependencias de la Secretaría, los cuales sugerirán las medidas a adoptarse, comunicándolas a la autoridad inmediata superior para resolver en definitiva. Capítulo 10. Evaluación. Artículo 42. La evaluación de conocimientos del alumno se hará de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Secretaría de Educación Pública. Artículo 43. Los exámenes a título de suficiencia para adquirir certificados de educación primaria se ajustarán a las disposiciones emitidas sobre la materia por la Secretaría de Educación Pública. Capítulo 11. Recursos materiales. Artículo 44. Los recursos materiales con que cuente la escuela, así como el edificio escolar y sus anexos, reunirán las condiciones necesarias de seguridad, funcionalidad e higiene, de manera que en ellos puedan realizarse eficientemente todas las actividades y funciones a que están destinados. Artículo 47. La entrega y recepción del plantel y los anexos escolares se hará mediante inventario firmado conjuntamente por el director y los maestros responsables de su administración, uso y cuidado. Artículo 49. El funcionamiento y administración de la parcela escolar se regirán por el reglamento vigente sobre la materia. Capítulo 12. Supervisión. Artículo 50. La labor de supervisión dentro de los planteles de educación primaria se realizará de conformidad con lo que establezcan las disposiciones dictadas a tal efecto por la Secretaría de Educación Pública. Artículo 51. Las autoridades de cada plantel prestarán la colaboración y apoyo necesarios para que se lleven a cabo las funciones de supervisión. Capítulo 13. Asociación de Padres de Familia. Artículo 52. En cada una de las escuelas de educación primaria a que se refiere este acuerdo, habrá una asociación integrada por los padres de familia, tutores o quienes ejerzan la patria potestad de los educandos. Finalmente, el artículo 53 señala: las asociaciones de padres de familia deberán constituirse
y registrarse de conformidad con la Ley Federal de Educación y el reglamento de las asociaciones de padres de familia. Muchas gracias a todos por seguir la información que comparte la comunidad de aprendizaje y promoción docente. Hasta pronto.